más relevantes: la creación, el diluvio, los hechos portentosos, las plagas de Egipto, el poder omnipotente de Jehová, el trono, la resurrección de los muertos, la vida prometida. Hay muchas cosas impresionantes que nos revelan su presencia y su manera de ser. Pero, por lo contrario, en las cosas prácticas, las cosas más importantes con respecto a Dios son las que nos relacionan con Él íntimamente. Y me arriesgaría a decir nuestra manera de ser, nuestra conducta delante de Él. Hace como que nos alejemos y nos acerquemos. Y ante las obras portentosas, el camino a ese encuentro es un desierto. Y por un sendero angosto y escarpado. Y es en ascenso, nos agitamos. Subimos y nos falta el aire, hay fatiga. Buscamos una gran puerta, pero, oh casualidad, la puerta es pequeña y el lugar es oculto. Lo importante deja de serlo. Buscamos un león de Judá que viene por la victoria, pero el que salva es el pequeño cordero de las majadas de Belén. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo esto? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Qué contradicción, ¿verdad? Y todo el que pierda su vida por causa de mí será hallada. Amén. Porque ¿de qué aprovecha el hombre si ganase todo el mundo y perderá su alma? El Señor Jesucristo nos enseñaba con preguntas. El hilo conductor es muy fino y delgado. Y dentro del entramado de la vida, su único detalle para reconocerlo es rojo. Es que es un hilo rojo. Y hace referencia a una leyenda oriental que habla del amor que siempre nos mantiene unidos a la persona amada. Ese hilo rojo nos une con Dios. ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué es así? Digamos, alguno nos podría decir por qué ese hilo rojo, ¿dónde sacamos esa idea? Yo se los voy a decir. Mejor dicho, yo no. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Porque el amor es tan fuerte como la muerte, y la pasión tan cruel como el Seol. Su resplandor de fuego, tan devastador como la llama de Ja. Las muchas aguas no podrán apagar ese amor, ni lo ahogarán los ríos. Y si diese el hombre todos sus bienes de su casa por ese amor, ciertamente sería menospreciado, no alcanzaría. Cantares 8:6. La búsqueda del Eterno es como un fino descender del cielo, imperceptible, como el relámpago que dura unos segundos y hay que buscarlo para verlo. Y quizás nos pasamos toda una vida esperando ese momento. El hombre durante muchos años trabajó arduamente para la construcción del templo de Jerusalén. El rey David tenía una obsesión con el templo. Las piedras, el oro, las miles de toneladas de roca tallada, plata, oro, tela se utilizaron. Pero para Dios solo importaba una piedra. La piedra angular que sostenía a todos los demás, que casualmente desecharon los constructores. A veces, si no buscamos estas diferencias o estos contrastes en la palabra, no lo vemos. Dios le decía: sigan con el templo, pero yo no habitaré en casa hecha de manos de humanas, sino en corazones de carne. ¿Quién podrá contenerte, oh Jehová Todopoderoso? Tus pensamientos son más altos que los nuestros, y los detalles son los que cuentan para Dios. ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿Cómo cuáles detalles? ¿Qué pensamientos son más altos? Yo les voy a enumerar algunos, quizás los podamos encontrar entre todos. ¿Podrá comprender cómo nacen los huesos del niño en el seno de la madre? ¿Alguien podrá explicar el sendero del relámpago? Quizás entienda cómo la osa corre con sus cachorros hacia el cinturón de Orión. ¿Conoce los secretos del agua y los galpones que guardan el granizo para el día de la ejecución? ¿Puedes explicarme acaso cómo nace la aurora a la hora señalada y el sol sale de su tálamo y corre a su escondite? Y podemos seguir por años en los aparentes pequeños detalles en donde está presente el Eterno. Pero Él mismo nos dejó un camino sin baches ni sobresaltos, y quizás imperceptible en el desierto, en las alturas, pero seguro al fin. ¿Y cómo me di cuenta de esto? Porque fui vil y no entendía. Era un necio delante de ti, como una bestia bruta contigo.
Y sin embargo, aquí estoy, siempre contigo. Tú sostienes mi mano derecha. Tú me has guiado con tu consejo y después me recibirás con gloria. ¿Y quién tengo sino a ti en el cielo? Y contigo no me falta nada aquí en la tierra de los vivientes. Y por fin estamos llegando al Salmo 138, donde dice: me postraré ante tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Este detalle es una brújula mostrándonos el norte, de donde debemos ir. Es un detalle, una señal en el camino. Así que, si seguimos leyendo, nos vamos a topar con Éxodo 20, que quizás estaba antes, pero nos anuncia un asunto que dice: no tomarás tu santo nombre en vano. Mi santo nombre en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que hiciera esto. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué relación hay con el Salmo 138, donde dice: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas? Porque por la ley de semejanzas, en la Biblia, su nombre y su palabra es lo mismo. Entonces, si su nombre y su palabra son lo igual de importancia para Dios, porque Él los engrandeció sobre todas las cosas, tomarnos los mandamientos de Dios a chacota es como tomarlo en vano a Él mismo, porque sus mandamientos y su palabra son un reflejo de su manera de ser. Saber el nombre de Dios es saber cómo es Él. Sus instrucciones y sus mandamientos nos hablan de Él. Él es eterno y todopoderoso. Él es amoroso, lo sabemos porque en sus mandamientos y en la palabra Él lo dice. Y Dios nos aconseja que meditemos en sus caminos, que meditemos como Él es. ¿Para qué? Para que lo podamos copiar. Y en un pasaje que parece una ironía, Dios, a través del profeta Ageo, nos recuerda algunas cosas. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten bien sobre sus caminos, dice. Siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. Trabajan y reciben su dinero todos los días y lo ponen en el bolsillo y lo pierden. Ni siquiera se lo gastan. Mediten en sus caminos, dice. Y si no, meditan en sus caminos, que todo le va para atrás. Hagan lo que yo les voy a decir. Suban a mi casa, reedifíquenla y pongan en ella mi voluntad, que es lo mismo que mi nombre, y yo seré glorificado. Dice: ¿por qué digo esto? Porque mi casa está desierta y cada uno de ustedes hace lo que bien le parece. Y realmente Dios no estaba hablando. Dios tenía que tener un templo, porque por ahora, o por esos tiempos, no había la posibilidad de que Él estuviera con nosotros en el corazón, ni que Él escribiera su voluntad en las tablas de nuestro corazón. El día que clamé me respondiste y fortaleciste el vigor de mi alma. Te alabaré, oh Jehová. Todos los reyes de la tierra, cuando oigan tu palabra, te bendecirán. Para Dios el templo no es el culto ni el lugar de intimidad para encontrarse, sino, ¿cómo decirlo? Sino el lugar que tenga las condiciones precisas, y Él pretende que sea nuestra manera de ser, nuestro corazón, nuestra alma. Y por medio del Mesías despejó ese camino del pecado, y hasta aquí vamos todos bien, pero en ningún momento Él nos sacó la responsabilidad de dar la respuesta correcta ante las circunstancias. El pecado está salvado, podemos tener un camino libre, pero somos responsables de tomar ese camino o no. Nunca, y quiero llegar a esto, nunca nos libró de la responsabilidad de purificarnos y de ser santos como Él es santo. Porque es una condición. Por gracia somos salvos. Estamos redimidos ante el Señor. Podemos arrepentirnos de todos los pecados que hay, cosa que antes no pasaba. Pero tenemos la responsabilidad de estar purificados y santificados delante de Él. Ahora veremos cómo. Lo puro le pertenece al plano del corazón, de la mente. Lo santo se manifiesta en las acciones físicas.
Y fíjense que siempre Dios está diciendo a algún profeta o a alguno, dice, ve y purifícate. Es muy importante ver cómo aparece esto. En Mateo 5 dice, bienaventurados los limpios del corazón, porque ellos verán a Dios. En Santiago 4:8 dicen, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. No dicen que purifiquen vuestros vestidos, sino que dice que sus corazones, sus mentes. Salmos 24. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en el lugar santo? La respuesta es el de manos limpias y corazón puro. Bien. A la vista está. El que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Fíjense lo que le estaba pasando al apóstol Pablo en el registro del libro de Hechos. Un grupo él tiene una situación en una ciudad, no sé si es en Creta, y los hermanos le dicen, por lo tanto, haz lo que nosotros te vamos a decir. Tenemos 4 hombres que se están haciendo un voto, o sea, se estaban purificando, habían hecho un voto, habían jurado purificarse, habían hecho un voto de juramento ante Dios de cambiar sus acciones. Entonces le dice, tenemos 4 hombres que están haciendo un voto, llévatelos contigo, purifícate con ellos y paga los gastos, ya que paga los gastos relacionados a rasurarse la cabeza. Después del voto, del tiempo de purificación, hacían un acto externo y se rasuraban toda la cabeza para mostrar que estaban purificados sus corazones y que habían cambiado. Yo esto lo entendí, exactamente. Bien, Roberto. Entonces, todos comprenderán, dice, que los falsos rumores que se hablan acerca de ti no son ciertos y que tú tienes una línea correcta observando la ley de Dios. Entonces, fíjense que nos acercamos a Dios si podemos purificar nuestros corazones. No dice que nos mantengamos puros siempre, sino que es un proceso constante de purificación. Y no hay otra manera que meditar en sus caminos, no en los míos. Ahora, nos queda la otra parte. Dice los hechos de santidad. Veamos que la santidad se muestra en el plano de las acciones físicas y recordemos que Dios nos pide que seamos santos como Él es santos. Fíjense lo que dice Efesios 2:8. Dios nos preparó para buenas obras, nos predestinó con buenas obras. En todo el libro de Tito nos habla de lo mismo. Somos herederos de la esperanza, practicando ¿qué? Buenas obras. Obras concretas de santidad. En Apocalipsis 22:11 nos dice que el injusto siga haciendo injusticia, que el impuro siga siendo impuro, y que los justos sigan practicando justicia, y que el santo se guarde santo. O sea, el justo, que pretendemos ser nosotros, sigamos haciendo justicias. ¿Se acuerdan cuando hablamos de obras justas de un sadik para corregir el mundo? Las buenas obras tienen que ver con la corrección del mundo, porque no hay otro que lo pueda hacer. En Hechos 10, ustedes saben lo que ha estado sucediendo por toda Judea y en Galilea, después de la inmersión, dice, de la limpieza que proclamó Juan, del bautismo. Nosotros, esta palabra es bautismo, pero la gente se iba y se lavaba en el río, como se rasuraba la cabeza, mostrando que quería nacer de vuelta, quería tener una nueva vida. Entonces dice, cómo Jehová ungió a Jesús de Nazaret, a Yeshua, con el Espíritu Santo y con su poder, y cómo el mismo Jesús se la pasó haciendo el bien, tan evidente como esto, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Jehová estaba con él, pero él se pasó haciendo el bien primero. Entonces, nos purificamos en el corazón. Y la santidad tiene que ver con las buenas obras, es decir, con los hechos agradables, llenos de justicia de delante de Dios. Nosotros somos practicadores de buenas obras. La transformación es un camino para la santificación, que no tiene nada que ver con lo que nos enseñó la cultura, sino con hacer buenas obras, ayudar al prójimo, corregir el mundo torcido en que vivimos. Es un proceso continuo y que se manifiesta espiritualmente. ¿Cómo? Con una persona en oración, con la lectura de la palabra y con las buenas obras, que básicamente ya lo habíamos recontravisto y machacado, que es pensar, decir y hacer
en un mismo sentido, meditando las obras de Dios. Yo voy a hablar de mis obras, buenas obras. Yo me paso haciendo buenas obras, por supuesto. Yo estoy tranquilo conmigo. Salgo a correr, voy al gimnasio, soy vegano. Tengo una sociedad de perros huérfanos en la calle, rescato perritos. Ayudo a mi tía, le mando un WhatsApp todos los días, está en el geriátrico, pero yo le mando un WhatsApp todos los días. Le dije a mi vecino que Dios es bueno, ¿viste? E incluso reprendí al demonio del dolor de garganta de mi hijado. No está mal para empezar, pero podemos aumentar un poco, levantar la vara, ¿no es cierto? Orar, leer, obedecer son aquellas cosas que nos fueron hechas de antemano, dice. Dios no nos puso no nos mandó a imaginarnos cosas, sino que nos dejó obras de antemano para que nos hiciéramos. Porque fuimos creados para buenas obras. Ahora, en este plano, yo me hacía esta pregunta: ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? Y de hecho, hay muchas rebuscadas teorías. Pero somos hechura suya para buenas obras. Los hijos de Dios somos los que hacemos buenas obras. Somos los que tratamos de corregir este mundo perverso y torcido de alguna manera. Y la verdad que a Dios no le importa si lo llegamos a hacer o no, pero estamos haciendo las buenas obras. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Está por todos lados. Cuando uno empieza a buscar no se puede creer. Que obedezcan, dice, que estén dispuestos ¿a qué? A toda buena obra. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse ¿de qué? De buenas obras. Tito 3:8. Para ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Santiago 1:22. Y así podemos seguir. Que cada uno, si es salvo, muestre por la buena conducta de sus obras sabia mansedumbre. Santiago 3:13. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Y no significa que no seamos salvos, pero si alguien pretende algo más, podemos intentarlo. Dios puede hacer que toda gracia abunde para nosotros, hoy y siempre. Y como para ir cerrando, quiero, en este concepto, después voy a pasar a hablar de la Pascua, quiero inspirarme en el tan mentado versículo de que toda palabra es útil para redarguir, para corregir y para enseñar, para que el hombre de Dios sea completo, para instruir en justicia. ¿Y para qué? Para toda buena obra. Bien, y antes de pasar, quiero repasar un poco este concepto, que a veces yo me lo hacía tan difícil, pero no es tan difícil. En definitiva, estamos llamados a ser hijos e hijas de Dios para buenas obras. No hay otra persona fuera de nosotros o del cuerpo de Cristo que esté preparado para soportar la maldad y la injusticia de este mundo, sino somos aquellos que vamos a enderezarlo. Yo siempre me veo en la imagen tratando de enderezar un clavo, que lo pongo en su lugar y lo vuelvo a utilizar, tal cual. Todo se tuerce, pero en las manos nuestras todo se mejora. Este es el camino de la santidad: purificarnos en meditar la palabra, leerla y poder ponerla en práctica donde sea, porque el sembrador salió a sembrar. Y como siempre digo, es un sembrador que parece torpe, porque no escatima, no importa si lo tiran piedras, lo tiran en el desierto, lo tiran a la orilla del camino. Nadie siembra a la orilla del camino. Este sembrador lo hace porque sabe que siempre hay necesidad y que la semilla le sobra. Nos acercamos a la celebración de la Pascua, y Pascua significa pasar, y tiene que ver con lo que estábamos hablando. Es una posibilidad de salir de algún lugar y llegar a otro. Es la gran posibilidad. La simbología
bíblica nos avisa que es pasar de un estado no tan bueno a uno mejor. Y esto es muy importante porque Dios lo dejó bien claro, diciendo que siempre lo recordemos. Y tanto para el judaísmo como para el cristianismo, esta fiesta es crítica, porque la salida del pueblo de Israel de Egipto tiene que ver con los hechos portentosos que luego Jesús iba a estar haciendo. Él cumplió esa fiesta y se la cargó sobre sus hombros y hizo el trabajo del sumo sacerdote. El primero que pasó de un estado a otro, para ser realmente asertivos y sinceros, fue Adán, pero fue al revés, pasó de vida a muerte. Pero pasó, tal cual. Ahora, Dios se la tiene que arreglar para volver a hacer las cosas al revés y que nosotros podemos pasar de muerte a vida. Tan simple como eso. El primero que se entendió con Dios fue Abraham, el padre de los creyentes. Y Dios le dice que deje todo donde estaba. Él vivía en Babilonia bastante bien. Y le dice que lo va a llevar a un lugar que no conoce. Abraham, y bien tiene el mote, bien ganado el título de padre de los creyentes, porque salió y le creyó. No sabía dónde iba. Él sale de la comodidad, como decía, de Babilonia y se va a un lugar donde no sabe. Pero este acto le gana el título de hebreo, que significa literalmente cruzar. Los hebreos son los que pasan. Y nosotros podemos sentirnos de hebreos también, en el sentido extendido del término, que estamos buscando una promesa mejor y queremos salir de un estado y llegar a otro. Y que si alguno se acuerda del versículo del Nuevo Testamento donde está, lo leemos. Tenemos una promesa mejor que lograr, que buscar. Creo que están hebreos también. Así que luego de Abraham llegó Moisés. Y Moisés libera bajo la mano de Dios a un pueblo sin identidad, sin destino, esclavizado, idólatra, lejos de la herencia de sus padres, con la cabeza comida por 200 años de esclavitud. No entienden nada, pero Jehová Dios se acerca a ellos para que hagan rescate. De ahí el memorial de celebrar el día de la redención de Israel solo con algo que se hace con harina y agua. La harina es el símbolo de la pureza, al igual que el agua de la vida. Y Dios, estos dos elementos, sin mucho protocolo, producen un elemento puro que se come después de la purificación pasado por fuego. Todo tiene una simbología espiritual. Y pueden ver la cantidad de imágenes que encierra esta celebración. Y la levadura no tiene que estar en este pan, porque por mucho que nos guste el gluten, representa la putrefacción de la pureza y la deformidad de la sustancia original del alma y de la vida del ser humano. Voy a hacer referencia a la condición del pueblo de Israel antes de salir de Egipto. Estaban sin fuerzas físicas, sin fuerzas emocionales, sin fuerzas espirituales, carecían de propia voluntad, no sabían dónde está el norte ni el sur y tenían que ser alimentados porque no sabían llevarse el pan a la boca. ¿Cuántos pasamos por ese lugar? Y Dios los purifica, los saca de un lugar de mugre y los pasa a un lugar de vida, pero tienen que purificarse. Por eso Él les da, apenas salen de Egipto, les da su palabra y su nombre. Y como les decía, los significados de la Pascua es una fotografía sobre los hechos de Jesucristo. Él cumplió cada paso y cada simbolismo que le tocó hacer a Moisés. Jesús lo repite. No sé si sin saberlo o no, pero lo va repitiendo. Las circunstancias se le fueron acomodando para que sean iguales. Y en medio de todo esto de hombres, de creyentes y de mujeres, el accionar de este plan se fue poniendo en marcha. Y finalmente, nosotros no podemos dejar de destacar a uno de estos hombres y mujeres en donde Dios puso un espíritu especial, 7 espíritus especiales, y que nosotros no podemos aspirar ni a desatarle la sandalia de sus pies. ¿Quién es? ¿Cómo lo sabemos? Por Isaías 11:1. Dice que saldrá una rama del tronco de Isaí, un retoño nacerá de sus raíces. Y el espíritu de Jehová reposará sobre él, espíritu de sabiduría, de entendimiento,
el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y misericordia, y lo llenará el espíritu de temor a Jehová. No juzgará por lo que sus ojos ven, ni decidirá por lo que sus oídos oyen, sino juzgará con justicia al empobrecido, y decidirá con equidad en favor del humilde de la tierra. Golpeará la tierra con el cetro de su boca, y matará al perverso con el aliento de sus labios. O sea, no se va a molestar ni siquiera en decir su nombre. Justicia es la faja alrededor de su cintura, y sus caderas visten verdad. En este momento somos testigos de este escenario, estamos aquí. Y por último, quiero recordarles que este primogénito, y creo que en las clases, en los encuentros venideros vamos a hablar de esto, este primogénito vino a reemplazar al primogénito que entró a la muerte, y él fue el primogénito que sacó a la muerte del medio de nosotros. Y hasta aquí quiero llegar con esta introducción de que el camino de Dios es un camino escondido, hay que buscarlo. Es un camino estrecho, pero hay que subirlo. Que finalmente se hace un gran camino y un camino de salvación, en donde nos cuesta quizás, no muchas cosas, sino meditar en sus palabras y tener actos de justicia con el mundo. Y entender que celebrar la Pascua es conmemorar el trabajo que hizo el Señor Jesucristo, Yeshua, nuestro Salvador, nuestro príncipe que ha de venir, que está esperando volver a encontrarnos a una iglesia, como dice él mismo, santa y purificada. Yo quiero bendecirlos antes de terminar, y quiero decirle que Jehová Dios los bendiga, y que Él levante su cabeza delante de nosotros, nos mire y nos proteja, nos libre de todo mal, y nos dé misericordia y nos traiga paz a nuestras vidas. En nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.